Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Hola Axel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes ahí en América. Aquí estamos, pues nada, dispuesto también a compartir con vosotros un ratito y a ver qué surge. No sé qué tal quedaron ayer los compañeros, los amigos que estaban ahí en el canal. Ciertamente pues les resultó agradable y atractiva la conversación que tuvimos, o quizás no. Bueno, el tema es que aquí estamos para lo que surja y para las preguntas que quieran hacerme o yo les haga a alguno de los que están ahora mismo. Lo que pasa que llego, no sé el tema que estáis tratando y estoy un poco en blancas, ¿no? Pero bueno, vosotros me diréis, cambio. Sí, interesante, interesante. Fili, si estáis por ahí, mira, acá está el compañero Fermín. Si quiere, tómese la palabra, compañero Fili, ¿ya? No se preocupe. Si suena mal ahí el robot por el cual habla, pero dele nomás, Fili, su, su pase, dele nomás, compañero. Ojalá que esté saliendo. Buenas tardes, señor Fermín Mayorga. Saludos desde México, Ciudad de México. Un gusto tenerlo por aquí. Y ayer lo escuché un pedacito, desgraciadamente no pude estar. O casualmente entré y estaba usted ahí en su charla interesante de la Santa Inquisición. Acá tenemos mucho tema en torno a, pero sí que ayer había no se ponía de acuerdo en torno al tema, hasta dónde se desarrolló bien lo de Hernán Cortés. Hay unos archivos, no sé si usted tenga esa recopilación de estos datos. En México hay un archivo de la Nación y precisamente hay documentos cortesianos y habla precisamente de este juicio y de toda esta investigación que se hizo en torno bueno, obviamente al comportamiento de Hernán Cortés en la conquista. Parece ser que allá y acá no había mucho que estaban de acuerdo, porque precisamente según León Portilla habla de que no todo fue así, sino que él daba otros eventos, otros acontecimientos en torno a la conquista y no checaban mucho con los acontecimientos reales, ¿no? En torno a lo que estaba sucediendo de este lado. Parece ser que sobre de ahí va el tema. También me gustaría mucho preguntarles en torno a su libro. Bueno, obviamente pues yo no tengo acceso a él, ¿no? Pero si en audiolibro o algo por ahí se podría conseguir o subir, o van a subir algo en torno a, o va a subir algo en torno a ese tema. Y también de este señor Lorenzo Buturini Benaducci, que él recopiló muchos códices en torno a todo lo que sucedió aquí, y entre ellos se llevó un libro muy bueno que también fue tachado de brujería, etcétera. Se llamó Código, ahorita no lo recuerdo, pero habla de todo lo que es las plantas. Se llama Código de la Cruz Badiana. Estas dos personas lo hicieron. El primero fue el que lo escribe en náhuatl y el segundo lo traduce al español. No sé si tenga conocimiento de este libro. Lo regresaron a México por el Papa Juan Pablo II por ahí de 1990 y algo.
uno, por ahí así, habla precisamente del conocimiento que tenían ellos en torno a las plantas medicinales y todas estas formas en las que ellos ya usaban la medicina y extraían de ellos, ¿no? Lo mejor. Y bueno, también fue por allá llevado, etcétera. Y bueno, sin más, a ver si me puede guiar un poquito en torno a este tema. Y saludos y reciba por favor un fuerte abrazo desde CDMX. Cambio. Bueno, pues veo que estuvo poco tiempo usted ayer, con lo cual no pudo informarse, ¿no?, de todo lo que aconteció, de todo lo que hablábamos con respecto a Hernán Cortés, y simplemente, bueno, lo que expuse fueron documentos, no cartas, que están en el Archivo General de Indias y que forman parte, ¿no?, de, como fuentes primarias, pues de esa realidad histórica que sucedió en América Latina con estos personajes, con la diferencia de que, como recalcaba y repetía en diferentes ocasiones, pues estas historias y esas crónicas que están perfectamente revisadas y vistas en el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid, en la calle Serrano 119, que es donde se encuentra dicho archivo, pues ahí te aparecen todos esos códigos y esas cartas y esas crónicas hablándonos de este personaje. Y por supuesto no es la idea que nos cuentan de Hernán Cortés, que vale que, como dije ayer, pues a posteriori pudo ser un gran hombre, pero inicialmente hay que contar también esas otras historias que nunca nos han querido contar, donde el personaje de bueno no tenía absolutamente nada, ¿no?, sino que, como ayer descubrimos, fue un asesino, ya no solamente de los indígenas, de la gente nativa del territorio, sino que además, como ayer dimos a conocer, pues llegó a asesinar a su propia mujer en México, envenenó a diferentes personas, que creo que eso sí lo escucharía. Y además de eso, bueno, pues luego también leímos alguna carta de un grupo de indígenas que de Yucatán, que bueno, pues habían sido maltratados, muy maltratados por los franciscanos, ¿no?, por los religiosos, porque a veces a mucha gente, ¿no?, a veces inculta en el sentido de que no han investigado para nada, ¿no?, y se ciñen a determinadas lecturas de libros que ya de por sí están condicionados y censurados por determinadas poderes fácticos que han controlado determinados territorios. A veces dicen y cuentan simplemente lo que dicen esos libros, que están capados, ¿no?, que no cuentan la realidad de la historia, sino lo que, vuelvo a repetir, le interesan a esos poderes que han dominado, como puede ser la Iglesia o puede ser la monarquía en un momento determinado, que en definitiva son los dos elementos que actuaron en la conquista. Y para lavar su imagen, lógicamente, pues a veces cuentan la historia que más les interesa, pero se olvidan de la otra, ¿no?, a pesar de que está perfectamente documentada y está ahí para que la gente la pueda visualizar. El tema de Hernán Cortés da para mucho, porque hay muchísima documentación al respecto, y no solamente él, sino algunos personajes que le acompañaban, como Diego de Velázquez y otros, que bueno, pues se pone, ¿no?, en la picota toda esta realidad, que además iba de la mano de la otra corriente también negativa y aterradora, que era la Inquisición, amén también de otro tipo de control social, sobre todo para el indígena, que era el provisorato, ¿no?, el provisorato de chinos e indios, que se encargaba precisamente de alguna manera de enjuiciar y de castigar a los nativos, ya que la Inquisición no tenía poder para castigarlos según órdenes reales, aunque hubo casos, ¿no?, donde sí castigó a algunos, pero ya para eso se creó un tribunal paralelo, que era este provisorato de indios y chinos, y que además su misión era precisamente la de hacer autos de fe y actuar exactamente igual que la Inquisición, simplemente que en vez de ser inquisidores los que controlaban dicho tribunal eran en este caso los obispos, ¿no?, los encargados de tirar para adelante de lo que era este provisorato de indios. Y que además, bueno, los autos de fe para indios en el Arzobispado de México, por ejemplo, entre 1714 y 1755, que es una fecha ya bastante alta, pues estuvieron ahí, ¿no?, y además estuvieron muy latentes y con una asiduidad de año tras año, donde un número importante de nativos, de indígenas, fueron castigados y fueron algunos quemados en la hoguera. Pueblos enteros, diríamos, fijaros lo que os digo, pueblos enteros como el pueblo de Dolores en México,
que precisamente sucumbió ante los jesuitas, y fueron ellos los que destruyeron el pueblo de Dolores por unas razones que contaremos dentro de un ratito cuando podamos hacerlo, porque estamos un poco en la introducción de todo este tema. Y descubriréis que realmente, bueno, pues este provisorato de indios y chinos, sin duda alguna, hizo de las suyas, ¿no? También en América Latina, siendo controlado y siendo guiado por los grandes jinetes, o esos jinetes del Apocalipsis, que eran los que ordenaban y mandaban en territorio ajeno, ¿no? Que era en este caso el territorio de los incas, aztecas y mayas, que los españoles comienzan a dominar, comienzan a controlar, y que empiezan a poner este tipo de instituciones para controlar la mente de los indígenas, para dogmatizar a través del terror, no solamente de la conquista, sino a través del terror que influía la Inquisición, y a través del terror que influían los autos de fe para los indios a través de este provisorato, que pone de manifiesto de que realmente pues no siempre en América Latina aquello fue una balsa de agua, ¿no? Sino que hemos dicho fechas, inclusive 1714, 1755, una fecha muy alta ya, donde la conquista estaba más que asentada, etcétera, y donde se seguían haciendo. Además fueron los años más agresivos por parte de los que realmente perseguían a los nativos, que a veces a lo mejor pues se desviaban de la senda del cristianismo. Fueron los años más agresivos contra ellos, ya que ahí hay un montón de autos de fe con bastantes personas que salieron en los mismos y que fueron condenados precisamente con condenas que luego iremos descifrando, ¿no? Para poner sobre todo en el tapete la realidad que esta persecución no solamente se inició con los primeros conquistadores, sino que permanentemente y en diferentes lugares se iba ejecutando y se iba desarrollando a través de estos núcleos institucionales, como podría ser la Inquisición, el provisorato, o en el otro caso los propios conquistadores, o aquellos cargos que estaban precisamente ya perfectamente organizados para desempeñar esta labor. Así que, como podéis ver y podéis entender, el número de ataques fue bastante interesante y bastante potente, a pesar de que haya gente que diga lo contrario y quieran vestir todo esto de leyenda negra, pero esa es la gran mentira, ¿no?, que nos cuentan, puesto que la leyenda negra sirve solamente y exclusivamente para lavar la imagen de la Iglesia Católica y de la monarquía española, puesto que fueron ellos los que en territorio americano dispusieron y crearon todo este tipo de instituciones para, vuelvo a repetir, dogmatizar a través del terror la mente de los lugareños, de los dueños de la tierra, que eran los verdaderos nativos y no los españoles, y que además, bueno, pues se sintieron como fuera de su casa, como personas que tenían que estar al servicio de los llegados de fuera, y que estaban como si fuesen, pues eso, ¿no?, vendidos poco menos, puesto que no tienen derecho a tener una tierra digna. La tierra estaba bajo el control de los pesos pesados que en ese momento controlaban el territorio, y ellos tenían que estar pues como gente servil al servicio de los españoles, en algunos casos como esclavos, como ya comentábamos ayer, y en otros, bueno, pues prácticamente siendo pues explotados, ¿no?, de una manera bastante fuerte, no solamente ya en las minas de oro o de plata, en las que tenían que trabajar prácticamente de sol a sol durante un mes, y luego le daban a lo mejor 2 o 3 días para volver a las encomiendas donde estaban sus mujeres con sus hijos, sino que además, bueno, pues se les maltrataba de alguna manera, puesto que aquellos que desfallecían o no tenían fuerzas para poder seguir, o caían enfermos, como que se les apartaba, no se les hacía mucho caso, y a veces pues fallecían en las mismas minas, ¿no?, ya que allí había también personas que estaban azuzándoles para que el trabajo fuese mucho más rentable, y para ello tenían que hacer más esfuerzo, y eso equivalía a que la gente a veces pues desfalleciera, y como tal, bueno, pues sucumbieran ante esa realidad. Hay mucha documentación en torno a esta temática, y espero que, bueno, pues el ratito que echemos sea lo suficientemente agradable
para poder desarrollar todo este tipo de historias que estamos contando. Inquisición, provisorato de indios y chinos y algo de conquista. Cambia. Muchas gracias, señor. Interesante siempre y abundante lo que trae con usted. En torno a ese tema, hay muchos modismos y hay muchas situaciones que se viven. Sin embargo, de este lado también hay muchas cosas que están ocultas y que mucha gente no sabe. Solamente se enseña en las escuelas cierta parte, pero no hasta su raíz, ¿no? Obviamente hay ciertos intereses económicos, etcétera, ¿no? Ayer usted mencionaba un poquito lo que alcancé a escuchar de Tonantzin Coatlicue, y exactamente fue así, a donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe y su origen, ¿no? Por ahí hablábamos de Gil Cordero. No sé si gustaría usted después mencionar de esta persona que encuentra esta figurilla por allá en Río Guadalupe, reescondido, parece ser que tiene su traducción, y interesante, de dónde se desprende todo este origen de esta figurilla que encuentran por ahí tallada, si no mal lo recuerdo. Por ahí hay una entrevista también a los hijos de Moctezuma Xocoyotzin, que es Moctezuma, como lo conocen popularmente, la 15ª generación de él, y precisamente hablan de que hubo 11 hijos alrededor de los que se fueron medio registrados. Obviamente sabemos que Martín Cortés es el único, ¿no? Pero por ahí tuvo bastantes, precisamente con hermanas e hijas, y bueno, ahí hay un largo etcétera, ¿no? En torno a ese tema, y de ahí nacen y se desprenden muchas cosas que no se saben de dónde es su origen. Y ahorita que mencionaba los franciscanos, ahí precisamente tenía, en lo que es el centro, el pleno centro de la Ciudad de México, tenía el señor su teocalli, o zoológico, como más o menos se quiere traducir, ¿no? Y ahí precisamente estuvo el monasterio de donde se desprende hoy por hoy las costumbres de las posadas. No los soportaban, no había que evangelizarlos y los tenían que domar, como se dice, ¿no? En otras palabras más crudas, y hasta que no los aguantaron y tenían que pedir posada, etcétera, para más o menos remembrar, ¿no? El acontecimiento que se hacen, con el objetivo con el que se hacen las posadas, ¿no? Hoy por hoy se encuentra ahí la latinoamericana, aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero su trasfondo es mucho, ¿no? Al igual que las palabras, ahorita que usted mencionaba, hijo, lo tengo que decir así, de esa palabra, así se dice, hijo de la chingada, ya sabemos su origen, porque es hijo de una india que fue abusada sexualmente, y de tantas otras. Mande señor, todavía esa costumbre tienen aquí en México, mande usted, y el origen es mande señor, mande coronel, es así, con sumisión, una sumisión absoluta que tenían que tener en torno a este tema, y tantas otras cosas, ¿no? Que no es así como le enseñan en las escuelas y todo, es ir rascando un poquito más o menos para ver el origen de las cosas, ¿no? Que no son como se escribe. Por ahí está León Portillo, con la visión de los caídos, la visión del libro es uno de los buenos de los que hay aquí, de los vencidos, perdón, es uno de los libros donde habla un poquito más de lo que aconteció realmente en torno al tema. Y por ahí está la plaza de Santo Domingo, Ciudad de México, donde está el Museo de la Santa Inquisición, y precisamente cuando salía este carruaje era un pánico para los que vivían en esa época, precisamente porque sabían que todo era motivo de herejía, ¿no? En fin, el tema es abundante, y bueno, por ahí el del códice de la Cruz Badiana, y si usted tiene un poquito de datos, me gustaría también escucharlo, por si tiene un poquito más, porque para mí me es difícil encontrar más información en torno a ese pequeño librito que hoy se encuentra en el Museo de Historia de México, no de antropología, por ahí se encuentra ese librito que devolvió, repito, Juan Pablo II. Increíble. Por ahí también ese otro que el señor Lorenzo Boturini Benaducci tuvo a bien llevarse, y parece que también él fue enjuiciado por allá en España precisamente por esto, porque abusó un poquito de lo que tenía que hacer. Adelante, cambio. Bueno, en cuanto al tema mi libro, que creo que también comentaron algo, hace un rato, ¿no? Sobre el tema de dónde poder encontrar unos de mis libros. En Amazon se venden algunos de ellos. El tema de la otra historia de América jamás contada, que es el libro que va a salir dentro de poco, también saldrá en Amazon, y ahí, bueno, pues lo podrán ustedes comprar tranquilamente en esa plataforma, se lo llevan directamente a su casa, pero todavía no ha salido, es decir, creo que sale dentro de un mes, más o menos, y va a ser un libro polémico, sobre todo porque desde el primer capítulo hasta el último está lleno precisamente de esas historias que nunca nos han querido contar.
y, y espero, bueno, pues que realmente sean del interés de aquellos que realmente estén interesados en este tipo de historias, ¿no? Que yo creo que debe de ser todo el pueblo de Latinoamérica, sobre todo para que a veces no se sientan engañados y no se sientan de alguna manera, bueno, pues creyentes de historias que a veces no son, ¿no? Como os las han contado, sino que cuando uno revisa y investiga y sabe paleografía para entender las letras del siglo finales del XV, XVI en adelante, etcétera, XVII, pues te das cuenta de que la historia es de otra manera y lo que se ha hecho ha sido silenciarla. Y luego en cuanto al código de la Cruz Mariana, bueno, pues aquí, se encuentra también aquí en el Archivo Histórico Nacional, hay un montón de códices mexicanos y de otros lugares que fueron de alguna manera requisados, ¿no?, por los españoles y otros quemados, porque recordemos que hubo una buena quema de libros, ya allí contábamos cómo el famoso Landa, fraile Landa, se dedicó a la quema de libros de los mayas, etcétera, y entre ellos algunos códices, ¿no? Pero otros muchos pudieron ser recogidos y salvados, sobre todo, y esto es lo curioso, por la Inquisición, porque la Inquisición era la que requisaba los libros prohibidos, ¿no? Todos los libros que olían a superstición, que olían a hechicería, que olían a nigromancia, que olían a todo lo que era el mundo de la herejía, pues se recogían y se metían en una biblioteca que tenía la Inquisición en su feudo, en su palacio inquisitorial, en cualquier tribunal, allí donde lo hubiese, existía esta biblioteca, a la que se le denominaba Inferno. Inferno porque lógicamente los libros que allí estaban eran libros que pertenecían al diablo, que pertenecían al oscuro, que pertenecían a la herejía, y como tal todo lo que allí estaba era negativo y tenía que ser de alguna manera, bueno, pues quemados en un momento determinado, pero la Inquisición siempre se quedaba con algunos ejemplares para tenerlos allí como prueba, ¿no? Y sobre todo para ceñirlos a los juicios que se hacían contra determinadas personas que le habían pillado en sus casas este tipo de libros, como puede ser este que estamos comentando, del Código de la Cruz Badiana, o Cruz Badiano, como se dice aquí en España. Y bueno, pues es un libro, como bien decía, donde el mundo de las plantas alucinógenas, etcétera, están ahí, y con ilustraciones de hierbas conocidas, ¿no? Hay en la zona de México, como el chicomacal, el asocol, el trayapaloni, etcétera, y que sin duda alguna, bueno, pues eran empleadas a veces como remedio para cuerpos injuriados, ¿no?, y maltrechos. Inclusive, bueno, pues te encuentras también bueno, pues propiedades de plantas que realmente eran curativas y empleadas por los mexicas, ¿no? Y bueno, pues se sabe perfectamente que este libro fue una obra del médico indígena, un médico nativo indígena, Martín de la Cruz, que era originario de Santiago de Tlatelolco, y asociado precisamente al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, quien dictó precisamente varios remedios contra enfermedades, y que posiblemente fue registrado originalmente en Nahual, como bien dijo, y que posteriormente, bueno, pues el Juan Badiano, estudiante del Colegio de la Santa Cruz del pueblo que hemos indicado, traduciría al latín. Y esta obra, además, allá por el año 1552 o 53, creo que terminó, pero fue una obra desde el punto de vista de la religión herética, y como tal una obra que había que requisar, una obra que había que destruir y que no podía llegar a ciertas personas, ¿no? Aunque hay que decir también que a veces los que realmente eran condenados por tener este tipo de obras, digamos, heréticas, y que violaban de alguna manera la línea de lo que era la verdadera escritura que había que desarrollar en favor del cristianismo, solían ser en la mayoría de los casos religiosos, ya que el pueblo en sí, el pueblo nativo, pues no tenía una cultura establecida para poder a veces leer estos libros, pero sin embargo en los cenobios, en los conventos, pues sí que había frailes y monjas que dominaban perfectamente el mundo de la lectura, y precisamente ahí es donde más se van a encontrar no solamente libros como este, sino otro tipo de libros como la Clavícula de Salomón, por ejemplo, que son también libros heréticos, y todos aquellos que tengan que ver con el mundo
de la superstición, etcétera, o libros relacionados con el mundo de los muertos, ¿no? De la nigromancia, etcétera. Y solían ser precisamente este tipo de personas, gente con hábito, los que más tenían y más utilizaban este tipo de libros. De hecho, algunos de ellos fueron cazados por la Inquisición y, bueno, pues pone de malditos las obras que tenían, ¿no? O malditas las obras que tenían estas personas, y al final, bueno, como es iglesia y eran miembros del clero, pues en este caso la Inquisición tenía una doble vara de medir, porque mientras a ti civil te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras, a remar, te condenaba con 100 o 200 azotes, te colgaba el San Benito, como ya decíamos ayer, en la iglesia de tu pueblo, para que sirviera de humillación pública para tu familia y todas las generaciones venideras, pues a los suyos no hacía este tipo de escarnio público por una razón muy sencilla, ¿no? Porque había que salvaguardar la honra del hábito franciscano, del hábito jesuita, del hábito dominicano, etcétera. Y claro, lo que se hacía con ese religioso o esa religiosa al que le habían pillado con el código de la Cruz Badiana era precisamente, bueno, echarle una buena reprensión, puertas adentro, y a lo mejor, bueno, pues si era una persona que estaba al servicio de la biblioteca como bibliotecario, etcétera, pues a lo mejor quitarle ese puesto y cambiárselo por otro, ¿no? Pero lo que nunca iba a ser la Inquisición era hacer escarnio público de sus miembros, por esa razón que hemos indicado. Entonces había una doble vara de medir, puesto que tan hereje era aquel que realmente cometía ese tipo de delito teniendo en sus manos un libro herético, como cualquier otro ciudadano de a pie que sabría leer y también pues tenía en sus manos este mismo libro. Sin embargo, la diferencia a la hora de la condena era más que evidente, porque la humillación pública del civil lo iba a ser, y además de una manera también lo suficientemente potente para que la propia familia quedase también degradada por el mero hecho de que su hijo o su hija habían estado leyendo libros que estaban completamente prohibidos por el Santo Oficio. Y a partir de ahí, bueno, pues si esta realidad fundada en estos hechos, que era algo muy común en su momento en toda América y también en España y allí donde la Inquisición estaba establecida, como por ejemplo en Brasil o en el Reino de Portugal, o también en las zonas que controlaba España en Italia, como Nápoles, etcétera, pues esto hacía que a veces los libros como estos circularan de una manera clandestina, bueno, pues en determinados barcos, en determinados carromatos, que bajo lo que eran, digamos, la superficie de la base donde entendemos que es eso, la base, debajo, se escondían, o a veces arriba, en la parte de arriba del carro, llevaba una especie de tela, ¿no? Y ahí ocultaban los libros hasta que llegasen al destino para el que habían sido cogidos y para entregarlos, ¿no? Y esta realidad, bueno, pues hace que también haya muchos casos de personas que fueron condenadas precisamente por eh, llevar esos libros en esos carromatos, y como tal, bueno, pues ser requisado no solamente los libros, sino también el carromato con las bestias que llevaba, y al hombre literalmente, bueno, pues puesto en las cárceles de la Inquisición. Es decir, tener libros prohibidos equivalía a una herejía lo suficientemente potente, puesto que se entendía que tú lo que estabas haciendo con ese libro era destruir toda la ideología cristiana que se te había enseñado desde pequeño, y utilizabas estos libros precisamente para dinamitar, ¿no?, toda esa realidad que tu cerebro había aceptado en un momento determinado, y a partir de esas lecturas que tú creabas con este tipo de libros, pues la misión, siempre según la Inquisición, consistía en eso, ¿no?, en destruir todas esas ideas cristianas que tenías en tu cerebro, para insertar en el mismo otras completamente diferentes, pero que rompían de alguna manera con la línea establecida, que servía esa línea precisamente pues para imponer el cristianismo a diestro y siniestro, a derecha e izquierda, arriba y abajo, sí o sí. Y aquellos que lógicamente violaban todo esto, pues lo tendrían que pagar de alguna manera a través de los diferentes autos
de fe. Esa es una de las realidades que nos encontramos en todo este tipo de actuaciones, ¿no? Pero fijaros que inclusive nos encontramos también dentro de la historia de la conquista de América. Yo me sorprendí cuando vi el documento. eh, es el rey Felipe IV en España pidiendo a las iglesias de América, de Nueva España y de otros lugares, una ayuda económica, una ayuda económica para exterminar, y se utiliza la palabra exterminar, ojo al dato, se utiliza la palabra exterminar para exterminar de Nicaragua y Honduras a los indios infieles. Es decir, ellos entendían como indios infieles aquellos nativos que realmente pues no querían doblegar la cerviz, empleaban armas para defender su territorio, para defender su procedencia, para defender su idiosincrasia nativa de sus antepasados, la historia de sus antepasados y la historia del territorio en el que habían nacido, y como tal se pedía ayuda precisamente para exterminar a estos indios que de alguna manera ofrecían combate a los españoles, es decir, que no se entregaban de una manera fácil, doblegando la cerviz y queriendo servir precisamente al rey de España y a los súbditos que tenía en América Latina. Y para ello, bueno, pues precisamente hace una carta que dirige a los diferentes lugares, donde explica que hay que acabar con los indios infieles, no solamente nativos de la zona, sino también inclusive con aquellos negros y zambos, habitantes de islas como la isla de Mosquitos, situados entre los dos mares de norte y sur, confinantes a las provincias de Nicaragua y Honduras, ¿no? Para que precisamente, bueno, esta realidad se llevase a cabo, y a partir de ahí pues os podéis imaginar lo que pudo suceder en todas esas zonas cuando realmente empieza a recibir el dinero de los diferentes lugares, no solamente ya de España, sino también de los diferentes lugares como Nueva España, o otros espacios del continente, donde además, bueno, pues se te dice claramente que hay inclusive obispos o territorios, como por ejemplo en Filipinas, donde se le pide también esta ayuda para esta realidad que estamos explicando, y el obispo de Manila, el arzobispo de Manila, se niega, ¿no? Se niega a pagar esta cantidad de dinero que pide el rey, porque en conciencia cree que no está actuando de una manera correcta para con los nativos de la isla de los Mosquitos y de Nicaragua y de Guatemala. Y por lo tanto, él contesta una carta al rey, a Felipe IV, diciéndole precisamente, es una cédula que, bueno, inicialmente la voy a leer para que de alguna manera os esclarezca el tema, ¿no? Carta de Francisco de la Cuesta, arzobispo de Manila, solicitando eximir a su diócesis del pago de un donativo para el exterminio de los indios de la isla Mosquito por la precaria situación de su diócesis. Madrid, 26 de junio de 1716. Fijaros la fecha, 1716, que no es al principio de la conquista. 1716. Es decir, en pleno siglo XVIII todavía se estaban exterminando nativos, y además con cartas dirigidas a los diferentes espacios y lugares, como Manila, en este caso, o Filipinas, que era también, como sabéis, colonia española en esos momentos. Y bueno, la carta del rey precisamente te dice lo siguiente: en consulta de 26 de octubre puso el consistorio en la Real Noticia de Vuestra Majestad lo participado por el arzobispo de la Iglesia de Manila y cabildo eclesiástico sobre la estrechez y miseria en que se hallaban para no poder concurrir al donativo gracioso que se les pidió y que había de servir para exterminar a los indios infieles, negros y zambos, habitantes de la isla de Mosquitos, situado entre los dos mares del norte y sur. No constando pueda ser ciertas las razones con que este estado eclesiástico solicita eximirse del donativo que se le pidió,
mandó al consistorio prevenga al presidente de la Audiencia de Manila, usando de una prudente conducta, haga la proposición y persuada a sus súbditos la importancia de este donativo para que se esfuercen, pues de esta forma se asegura el logro y se quitan los inconvenientes que se podían originar de poner este negocio en manos de un presidente lego cuyas operaciones no están en el consistorio, la más bien calificadas sobre que resolverá vuestra majestad, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que más me sorprende de todo esto, aparte de la palabra exterminio, es la fecha, la vuelvo a repetir, 1719, donde se supone que ya América Latina debería estar toda pacificada, ¿no? Sin embargo, había todavía muchísimos nativos que sentían la necesidad, es decir, generaciones posteriores a aquellos que habían sufrido inicialmente el ataque directo de los españoles, sentían en sus venas, sentían en sus carnes el seguir defendiendo su territorio, aunque en ellos le llevase la vida, ¿no? Y le costase la vida. Y un ejemplo de ello lo tenemos aquí, como en 1719 determinados hombres y posiblemente mujeres también nativos se enfrentan y se siguen enfrentando a los españoles, se hacen fuerte en las selvas, en esta isla de los mosquitos, en Guatemala y en Nicaragua, y para ello, para poder derrocarles, el rey Felipe IV pide a toda América, a todos los países, digamos, en ese momento, que den este donativo para ese fin, ¿no? Desde mi punto de vista, algo terrible, porque esto pone de manifiesto de que la conquista no terminó rápidamente, ni en los 30 o 40 años que se inició la conquista, que siempre se suele decir, hasta ahí es la época más agresiva, yo mismo lo digo, ¿no? Pero luego te vas encontrando estas joyas, estas píldoras que hacen que digas, leche, que estamos en 1719 y aún en esa fecha se seguían cometiendo este tipo de delitos, y lo más grave y lo más trágico, en nombre de Dios. Muchas gracias, señor. Para no acaparar tanto el PTT, interesante. Muchas gracias. Rápidamente, hubo todavía una cierta oposición, una resistencia muy fuerte, por lo menos de este lado, que varios pueblos resistieron en torno a ese tema y al exterminio, precisamente así como usted lo dice. Entre ellos, pues la cultura purépecha, que hoy Michoacán, Oaxaca, hacia ese lado escaparon, incluso por ahí había un perrito muy famoso que también era venerado por estos, por los aztecas, y habla de este perrito, que hasta el día de hoy es un motivo así como de veneración, pero es el que usted tiene conocimiento del perrito y es increíble, uno que no tiene pelo, presenta esta displasia ectodérmica y pudieron salvarlo. Es una tontería tal vez, ¿no? Pero todo esto fue llevado al mismo tema porque huyeron hacia allá muchos de estos indígenas. Sin embargo, en torno a que comenta usted que posteriormente siguió todo esto, después de la conquista llega la Inquisición. Hay una plaza aquí que mencionaba, la Plaza Santo Domingo, se encontraron unas momias y precisamente, estos reos que tenían ahí motivo de tortura. Sin embargo, siempre hay una disputa. Tuve la oportunidad de trabajar en cierto lugar, hicimos algo en torno a este tema y decían que no, que estos aparatos de tortura, incluyendo como la pera de la angustia, la cuna de Judas, que es la silla, ya sabemos cuál, y la dama de metal, parece ser que no fueron usados aquí, y se usaba nada más el potro y otra que era para ahogar, y los más sencillos, decían, el motivo es el mismo, ¿no? A final de cuentas el resultado, pero parece ser que no fueron usados aquí, hasta donde se defiende el tema de la Santa Inquisición, ¿no? Pero era, como le digo, un motivo de terror el oír esa carreta cuando iba por la persona que era señalada por cualquier motivo pequeño, era herejía. Solamente esa pregunta, sí fue usado aquí, y este perrito, me gustaría después, si usted, Sean Los Quinkle, si gusta usted en un futuro o cuando usted guste mencionar un poquito en torno a este perrito sagrado, que era incluso, hasta el día de hoy se ha estudiado su temperatura más alta, que es incluso tiene propiedades curativas, etcétera, ¿no? Que también fueron venerados por
venerado por ellos y casi hasta su extinción, así como lo mencionaba usted atinadamente. Muchas gracias, señor, y para no hacer así un ping-pong, como le llamamos aquí, si gusta alguien más, preguntar algo y solo eso, señor. Muchas gracias. Cambio, me mantengo a la escucha, cambio. Excelente exposición, Apache de Córdoba, Argentina, un gustazo de escucharte y bueno, pido la escucha, estoy cocinando, así que estoy a la escucha porque es muy interesante la exposición. Gracias. Cambio. Sí, saludito. Estaba Pedro Atlantis, quería hacer una consulta, pero esperemos que yo pueda acá. A ver, ver el WhatsApp, esperemos que se escuche. Me pidió esto porque se tuvo que ir. Me pidió esto. Axel, esto es una pregunta de una familia aquí de Brasil que quiere que le haga a Fermín Mallorca. Si tú puedes, lee lo que está en este texto aquí y si él dice alguna cosa, tú me grabas un audio con esa respuesta sobre esta familia judía sefardita en Portugal, que la Inquisición lo expulsó y de allá, a ver si le sabe alguna cosa de la familia Fogasa de Portugal, que fueron expulsos por la Inquisición. Si te puedo hacer el favor, hacerme esta pregunta para Fermín. Tú lees ese mensaje de texto ahí, le preguntas y después tú me salvas ese pedacito de audio y me lo mandas, que yo se lo voy a enviar para esta persona. Ahí le vamos a preguntarle bien, sí, lo voy a traducir porque está en portugués. La verdad es que no me he enterado muy bien del apellido de la familia, así que si me lo dictáis o me lo decís, se escuchaba un poco lejano la voz y no lo he captado, el apellido de la familia portuguesa que fue expulsada hacia Brasil. Fueron muchísimos los portugueses y españoles también, algunos que fueron condenados por la Inquisición portuguesa y que los deportaban a Pernambuco y a otros lugares de Brasil. Pero si me dice el nombre de la familia, yo rápidamente le puedo buscar algunos datos sobre ella, porque domino bastante bien el tema de la Inquisición portuguesa a través del Archivo Nacional de la Torre de Otombo en Lisboa, que es el equivalente a lo que sería el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid. Tengo hecho muchos trabajos al respecto y bueno, pues yo como soy también de un pueblo cercano a Portugal, a la raya de Portugal, pues me ha sido muy fácil acercarme hasta Lisboa, donde se encuentra toda esta documentación inquisitorial. Pero vuelvo a repetir, si me dan la familia, el apellido de la familia, algo podré decirle. Si no me dan el apellido, yo no le puedo hacer absolutamente nada. Cambio. Bueno, pues siguiendo un poco con la temática, nos vamos a ir a la caza y captura de lo que fue el provisorato de indios en toda América Latina y cómo se utilizó para castigar, ¿no?, a todos los indígenas a través de esta institución que era, como dijimos anteriormente, un tribunal paralelo a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no podía castigar a los indios por orden real, pero sí, para ello inventaron este otro tribunal paralelo que estaba gobernado y dirigido por los obispos, ¿no? El dominio español sobre territorios americanos se justificó, entre otras cosas, por el argumento de que era necesario salvar las almas de los millones de indígenas de manos del maligno. Es decir, las deidades que ellos tenían eran consideradas diabólicas por los cristianos y como tal lo mejor era destruir todo, como ya contábamos. Y claro, la corona e iglesia pues emprendieron acciones diversas, ¿no?, para asegurar que los nativos americanos practicaran la doctrina católica. Por ello, y sobre todo al cuidado del clero, quedaba lo que era la impartición de los sacramentos, la divulgación del evangelio y la vigilancia de las costumbres y los comportamientos desviados, ¿no?, que eran una ofensa, según la Iglesia, a Dios y al rey. Y de ello derivó la potestad de los obispos para vigilar lo que sería el cumplimiento, ¿no?, de la ortodoxia y sus facultades para impartir justicia y auxiliarse de jueces. Bueno, pues para el régimen jurídico colonial hispano de los siglos, por ejemplo, XVI al XVIII, la Inquisición debía cuidar de la ortodoxia católica
y a los obispos correspondía de alguna manera la vigilancia de las costumbres y la moral de la población en general, aunque a veces, bueno, en el caso de la población indígena también se ocupaba de asuntos de fe, es decir, la jurisdicción sobre este sector de la población, digamos que era completa. Es más, el control de la numerosa población indígena del arzobispado, por ejemplo, de México, fue prioritario, ¿no?, para lo que era la viabilidad del reino. Y por ello, precisamente, bueno, pues a lo largo de los siglos XVI y XVII, los curas, los prelados y los obispos mexicanos construyeron una institución que se encargará de esta tarea, que era el provisorato de indios y chinos. Y el provisor de indios, precisamente, que así se le llamaba, fue el responsable de implementar, bueno, pues esas políticas, ¿no?, dictadas por los obispos con relación a los naturales. Y en ese campo, uno de los asuntos centrales fue la vigilancia estricta de las costumbres religiosas nativas, porque con frecuencia la calificaron como supersticiosas, idolátricas, ¿no? Es decir, que seguían de alguna manera practicando a escondidas en las alcobas de sus casas o en las chozas donde viviesen, y cuando no había ojos de cristianos que los pudiesen controlar, ellos seguían rezando a sus dioses, seguían practicando sus ritos, siempre a escondidas. Y el combate, de alguna manera, ¿no?, contra estas supersticiones, bueno, pues era ya una añeja tradición católica que se fue perfeccionando con el establecimiento del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, y que para el siglo XVI estaba centrado, lógicamente, en la persecución de los que eran los protestantes y falsos conversos, ¿no?, porque también los ingleses estaban merodeando por las zonas, llevaban libros de Lutero, libros que podían romper de alguna manera la dinámica católica, y todos aquellos piratas, sobre todo, ¿no?, bucaneros, gente corsaria que a veces pues eran cazadas, o gente de zonas que estaban mucho más al norte de México, que estaban en poder de los ingleses, pues hacían que estuviesen muy la Inquisición muy al loro, digamos, ¿no?, contra este tipo de personajes que abrazaban este tipo de ideas, tanto judías como protestantes. Y esta tradición, de alguna manera, pasó a América también, ¿no?, donde los evangelizadores pues la calificaron, y sobre todo las religiones nativas que se vivían de esta manera, como supersticiones e idolatrías de inspiración, como dije antes, demoníaca, ¿no?, razón por las que fueron proscritas. Y así, desde, digamos, un primer momento, el rey de España, bueno, pues mandó, sobre todo Carlos I, mandó a las autoridades coloniales destruir, como ya contábamos ayer, todos los ídolos y templos de las antiguas religiones, así como, por ejemplo, bueno, pues impartir instrucción religiosa a los indios. Y para ello, bueno, Fray Juan de Zumárraga, que es el primer obispo mexicano, los indios que se empeñaron en continuar el culto a sus antiguos dioses a pesar de lo que era la evangelización, fueron culpables de herejía, y el castigo a tan terrible delito se tradujo en penas muy severas, que incluso llegaron a la combustión en vida, es decir, a la quema en la hoguera de algunos indios, a pesar de que algunos se rompan el pecho y digan que eso no es verdad, porque claro, lo asocian a la Inquisición. Ya sabemos que la Inquisición no llegó a quemar a ningún indio, pero sí el provisorato del que estamos hablando, el provisorato de indios, que era un tribunal paralelo, como ya hemos indicado. Y de hecho, en el año 1539 hay un proceso a un indio al que llamaban Don Carlos, que era un cacique y principal señor de Texcoco, que fue quemado literalmente por idólatra. Y fue el punto, digamos, la gota que colmó el vaso, que llevó a la corona española a urgir, ¿no?, al obispo Zumárraga un cambio en sus criterios sobre el castigo de las faltas en materia de fe de los indios, prohibiéndole, lógicamente, expresamente, aplicarles la pena capital.
y sobre todo la razón principal para juzgar a los indios de manera diferente al resto de la población era que se les consideraba cristianos nuevos y neófitos, digamos, en la ley, ¿no? Y principalmente, bueno, pues por su condición jurídica de miserables y rudos, que así lo entendían los españoles, y digamos que ese paternalismo real, pues asignó a los indios la categoría de gente desamparada a la que había que proteger y tratar con tolerancia, porque entendían que sus faltas en la fe pues era el resultado de su ignorancia, ¿no? Que además, bueno, pues era aprovechada, así lo entendían los cristianos de la época, por el demonio para fomentar de alguna manera sus supersticiones en el mundo de la idolatría. Y el periodo, digamos, entre la fundación de lo que fue la diócesis de México y el establecimiento formal del Santo Oficio ahí en Nueva España, fue llamado precisamente con el nombre de Inquisición Apostólica, y en él se registraron 35 procesos por idolatría de los indios, realizando al menos 9 autos de fe, incluido el que quemó al referido don Carlos. Y a partir de 1571, el Santo Oficio se convirtió en responsable de juzgar los delitos en materia de fe, excepto, como dije antes, los de los indios, que estaban reservados a los prelados, estaban reservados a los obispos. De tal manera, bueno, pues, y sobre todo, ¿no?, después de la reprimenda, digamos, la bronca, ¿no?, que el rey le echó al obispo Zumárraga por haber quemado a este indio Carlos, la realización de alguna manera de autos de fe para indios casi se extinguió durante el siglo XVII, porque según las crónicas y según los documentos solo se sabe de 3 autos de fe en las parroquias de indios cercanas a la capital y que fueron censurados por el Santo Oficio. Y fue hasta el año 1690 que la Catedral de México fue escenario de un auto de fe para indios promovido por el doctor Isidro Sariñana, que era el canónigo de la misma, era también de ahí de la catedral, y esa situación diferente fue la que se vivió, sobre todo a partir de la fecha de 1714 a 1755, porque los autos de fe para indios se convirtieron en la principal estrategia de combate al mundo de lo que entendía la Iglesia, que eran las supersticiones hacia la línea de lo que era la idolatría de los indios. Y bueno, el arzobispo de México pues hacia ahí va derechito para dinamitar toda esa realidad, y durante ese periodo es posible identificar múltiples denuncias, siempre denuncias hechas por cristianos de raza, y procesos contra indios que decían que eran hechiceros, maléficos, graniceros que producían el granizo, curanderos, idólatras, de los que, bueno, pues se desprendió lo que fue la escenificación de al menos 6 autos de fe para indios en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues imaginaos, os podéis encontrar con historias realmente muy potente, ¿no? Porque durante este periodo los arzobispos, a través de sus provisores de indios, decidieron emplear todo el boato del ceremonial barroco que se utilizaba en la Inquisición, en lo que era pues la organización de los autos de fe, ¿no?, para indios, con prácticamente los mismos coloridos que se utilizaban en los autos de fe, los mismos tablados, etcétera. Y bueno, como todos o algunos de ustedes sabrán, auto de fe significa literalmente acto de fe, lo que en época colonial era sinónimo de efecto, digamos, moral y representación teatral de la fe. De ahí la importancia del ceremonial público y especialmente callejero, de lo que era el auto como tal, que por el mismo puede ser parte de las manifestaciones pues de lo que entendemos hoy en día como teatro religioso. Y los autos de fe servían pues para doblegar la cerviz y para poner firme a muchos de estos indios que seguían practicando a escondidas pues la tradición
de sus antepasados. Nos adentraremos precisamente y conoceremos algunos de estos autos y algunos de las personas condenadas, en este caso por el provisorato de indios y chinos, pero vamos a hacer un pequeño descansito y si alguien quiere preguntar algo, pues mira, que pregunte, que yo también necesito beber agua. Cambio. Me parece lógico, es muy... Está hablando hace un tiempo Fermín. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, conteste cuando pueda, cuando ya esté hidratado. Lo quiero traer un poco para mi territorio, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y yo tengo entendido que en marzo de 1610 se establece la Inquisición acá en Buenos Aires y le da potestades a los obispos de Tucumán, Paraguay y Cuyo. Y por lo que estaba leyendo, estuve repasando un poquito, acá la Inquisición fue bastante más liviana, estuvo por 203 años, 1813 con las cartas de intención de independencia en las Cortes de Cádiz se decide retirar a la Inquisición de acá y abolirla en 1813, ¿no es cierto? Y mi pregunta es, porque se viene hablando de México, de otros lugares como Chile y todo, de este tema con los indios, y por lo que tenía entendido y lo que repasé un poco, es que acá a los indios no se le daba ninguna importancia, se los consideraba seres inferiores, entonces no se los castigaba ni perseguía bajo la ley de la Inquisición. Si tiene alguna historia que tal vez desconozca, la verdad que agradecido. Así que cuando pueda, le agradecería la respuesta. Cambio. Sí, bueno, la Inquisición en Argentina es cierto que fue en esas fechas cuando se establece, pero ya mucho antes la potestad la tenían los obispos, antes de que se fundara el tribunal como tal, para ejercitar su ataque directo o no directo contra aquellos nativos que realmente pues seguían practicando la idolatría, porque ahí en América Latina, en esa zona en concreto de Argentina, pues también se seguían practicando esa misma realidad de adorar a las deidades que ahí se habían abrazado durante cientos y cientos de años, ¿no? De hecho, bueno, si uno sigue un poco la historia de la conquista de Argentina, te encuentras como, bueno, imagino que lo conocerá, como allá por el año 1512 pues salía de aquí, de Castilla, Juan Díaz de Solís, vecino de una villa de Sevilla que era Lebrija, ¿no? Para lo que eran las Indias occidentales. Este hombre llegó a descubrir lo que fue el gran río de la Plata, a quien, bueno, pues Juan Díaz Solís entró durante algunas jornadas hasta tomar puerto en su territorio, ¿no? Donde le pareció muy bien y puso muchas cruces, que es lo que suelen hacer todos los españoles cuando llegaban a un territorio, ¿no? Rápidamente poner cruces, porque era el sinónimo de esta tierra es nuestra y aquí venimos a lo que venimos, ¿no? Y tenemos todo el derecho del mundo y nadie nos lo puede quitar, porque el Papa nos da indulgencia y el Papa dice que estamos protegidos, inclusive podemos matar indios, los que hagan falta, porque si los matamos, como son herejes, puesto que no creen en nuestro mismo Dios, no estamos cometiendo ningún delito. Y a partir de ahí, bueno, pues en ambas riberas, que además, según algunas crónicas, ¿no? Como Bartolomé de las Casas, estaban pobladas, por ejemplo, por casi 20.000 indios guaraníes, y que los de aquella tierra llamaban, ¿no? También como arachanes, creo que eran. Y no porque las costumbres y lenguajes se diferenciasen de los demás de esta nación, sino porque traen el cabello revuelto y lo traen como encrespado para arriba, ¿no? También te decían las crónicas que eran gente muy dispuesta, ¿no? Eran gente muy corpulenta y que tienen una guerra ordinaria con los indios charrúas del Río de la Plata y con otros de tierra adentro que llaman los guayanás, aunque este nombre se lo dan a todos los que no son guaraníes, según se cuentan en los documentos de la época. Y Juan Díaz de Solís, este español que pensaba que iba a ser el más rico del lugar, con las injerciones que allí desarrolló, pues fue muerto y fue comido por un grupo de indígenas charrúas, aunque hay quien dice que más probablemente lo fuese por los guaraníes. Pero bueno, hay alguna documentación que te hablan precisamente de indígenas charrúas, ¿no? Y en 1526 los guaraníes le informaron de la leyenda famosa del Rey Blanco, ¿no? Un monarca de un país tan rico en plata que estaba recubierto en él.
y según los mismos indígenas se podía llegar a las tierras del Rey Blanco por el ancho río que había descubierto Solís, ya que este, digamos, se internaba, ¿no?, hacia una tierra que se llamaba Sierra de la Plata. Y precisamente en 1536 Pedro de Mendoza llegó al río de la Plata por el mes de febrero, según cuentan las crónicas, y bueno, fundó lo que fue el Real y Puerto, ¿no?, de Santa María de Buenos Aires en honor a la Virgen de Bonaria, patrona de los navegantes. Y el trato con los pampas y queradíes que habitaban el área fue al comienzo pues cordial, abasteciéndose la expedición de víveres gracias precisamente a ellos, pero estos pueblos eran nómadas y llevaban una economía digamos, de subsistencia, por lo que pronto, bueno, pues las relaciones se tensaron, sobre todo debido a que los españoles demandaban lo que los indios no tenían para dar. Y así, bueno, pues mientras los capitanes de la expedición española recorrían la región en busca de oro y en busca de plata, quienes, digamos, se quedaron en la ciudad guerreaban de alguna manera constantemente con los locales. Y en esta situación, tras una cruel matanza de aborígenes, estos cercaron la ciudad, llevando precisamente a sus ocupantes a la hambruna y el canibalismo. Y Bartolomé de las Casas, precisamente, cuenta del territorio Río de la Plata, entre otras infinitas cosas que dice, ¿no? Dice que se han leído en el Consejo de las Indias, las que dirán abajo que un tirano, gobernador español, dio mandamiento a cierta gente suya que fuese a ciertos pueblos de indios y que si no les diesen de comer, los matasen a todos. Fueron con esta autoridad y porque los indios, como enemigos suyos, no se lo quisieron dar, más por miedo de vellos y por huillos, te dice el documento, que por falta de liberalidad metieron a espada sobre 5.000 ánimas. Esto lo cuenta Bartolomé de las Casas, que era un obispo también, un religioso, que fue un defensor de los indios. Y dice literalmente el documento: viniéronse a poner en sus manos y a ofrecerse a su servicio cierto número de gente de paz, que por ventura ellos enviaron a llamar, y porque o no vinieron tan presto, o porque, como suelen y es costumbre de ellos, vulgada, quisieron en ellos su horrible miedo y espanto arraigar, mandó el gobernador que los entregasen a todos en manos de otros indios que aquellos tenían por sus enemigos, los cuales, llorando y clamando, rogaban que los matasen ellos y no los diesen a sus enemigos. Y no queriendo salir de la casa donde estaban, allí los hicieron pedazos, clamando y diciendo: venimos a serviros de paz y nos matáis. Nuestra sangre quede por estas paredes en testimonio de nuestra injusta muerte y vuestra crueldad. Esto decían los propios indígenas contra los españoles. Sin duda alguna, dice Bartolomé de las Casas, que esta obra fue cierto señalada y digna de considerar y mucho más de lamentar. Y además te indica que en el primer siglo de la colonización española murió la mayor parte de la población indígena, produciéndose precisamente una catástrofe demográfica. Y para compensar la falta de mano de obra indígena causada por el colapso demográfico, España introdujo en el actual territorio argentino esclavos y esclavas secuestradas en el África negra. Así que, como puede comprobar, querido amigo, noticias sobre la temática de Argentina tenemos muchas en torno a la conquista, en torno a la Inquisición también, por supuesto, porque, por ejemplo, allá por 1545 hay servicios, ¿no?, de Gonzalo de Mendoza, que era vecino de Baeza, que se embarcó en la armada que llevó don Pedro de Mendoza, gobernador y general, y llegaron a Buenos Aires, y desde allí, en una de las naos que llevaron, se fue al Brasil en busca de bastimentos, pues hallaban toda la tripulación muy necesitada. Llegó al Brasil y tomó lo que iba a buscar, y además trajo consigo a algunos cristianos que allí encontró con sus mujeres, conduciéndolos hasta Buenos Aires, donde servirían de intérpretes para con aquellos moradores. Después salió para la conquista del Río de la Plata y otras provincias en Perú. O, por ejemplo, tiene servicios también y otros documentos de Antón Muñoz, uno de los conquistadores de Perú, con el licenciado Vaca de Castro,
sirvió contra don Diego de Almagro el Mozo y sus secuaces, y después fue con el capitán Diego de Rojas al descubrimiento y conquista del Río de la Plata, y últimamente sirvió en las alteraciones contra Gonzalo Pizarro. Pero tanto lo que fue la conquista de Argentina como cualquier otra conquista en cualquier otro territorio tuvieron este tipo de, de colapsos, este tipo de catombes, este tipo de catástrofes demográficas, porque si uno va a Argentina, quitando algunas zonas donde te puedes encontrar algunos caracteres indígenas, la inmensa mayoría de los argentinos tienen una tez europea. Eso quiere decir que, lógicamente, son españoles, últimamente italianos, ya en una fechas muy elevada, pero inicialmente son españoles los que van a poblar todo ese territorio, porque prácticamente, como bien decía Bartolomé de las Casas, quedaron una población indígena más bien reducida, ¿no? A consecuencia pues, de esas masacres que allí se contaban. Lo que pasa es que, claro, Bartolomé de las Casas, al pobre, sus libros y sus cartas que escribía a los reyes, que son muchísimas y que están perfectamente legibles, pues lo tienen censurado las universidades, ¿no? Te hablan de él, ¿vale? Como el defensor de los indios, pero te llegan hasta ahí, pero no profundizan. Es decir, no se bajan al moro, no llegan a contar historias de este tipo, como por ejemplo estamos contando que dice Bartolomé de las Casas que asesinaron a más de 5.000 personas en un momento determinado, o que se sufrió esa catástrofe demográfica, ¿no? A consecuencia de lo que fue, bueno, pues el ataque directo por parte de España en ese territorio. Luego, los indios que quedaron y los españoles que allí estaban se las tenían que ver con la Inquisición, porque algunos de ellos, a lo mejor a nivel de españoles, pues practicaban el judaísmo o practicaban el islam a escondida, y algunos nativos se dedicaban también a mantener la idolatría, como en cualquier otro lugar de América Latina, pero para eso, como ya indicábamos anteriormente, estaba ese provisorato de indios y chinos, del que vamos a seguir hablando en un momento para conocer algunas historias más en torno a esta realidad que se desarrolló en todo el territorio de América Latina. Cambio. ¿Qué decirle? Muchísimas gracias por todos los datos que aportó. Hay cosas que no conocía, otras que sí, y sobre todo por los indios que habitaban esta zona, ¿no? Yo vivo en el partido de San Isidro. Tiene más de 300 años de historia y fue un asentamiento español que fue bautizado por las colinas de San Isidro en España. Y bueno, de aquí yo vivo a escasos 15 minutos de donde estuvo el primer fortín español en la capital federal. Estoy a 15 minutos. Para la próxima le voy a traer una fotografía de la Catedral de San Isidro ahí, y verá que tiene toda la reminiscencia española. Es un muy bonito barrio y con muchísima historia, ¿no? Pero bueno, eso para otro momento. Muchas gracias por su respuesta. Muy educativo como siempre. Agradecidísimo. Sí, interesante, interesantísimo. Mire, tengo otra pregunta, pero de otro compañero, de Alain. A ver, vamos a dónde lo tengo. A ver, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos, Alain. A ver. Aquí viene, ya. Sí, porque se fue a acostar, tenía que ir a trabajar, levantarse temprano, dijo, y me pidió esto. Aquí está. Ay, perdona, sí. Oye, por si acaso os faltan preguntas, chicos. Os hago una. Lo apuntáis, ¿vale? Eh, o sea, siendo los españoles, Axel, cielo, siendo los españoles tan idiotas, tan bestias, tan poco eficientes, todo lo que queráis, ¿cómo es posible, o según Fermín Mayorga, cómo pudo resistir el Imperio Español durante 3 siglos? Además, con todos los enemigos que tenía España, superpoderosos, los ingleses, los franceses, los holandeses, ¿cuál es, en su opinión, señor Mallorca, el motivo de que el Imperio Español durase durante 3 siglos y que todas las rutas comerciales, a pesar de los ataques, se mantuvieran? Ay, esa es buena, es muy buena, ¿eh? Ahí está.
Esa es la pregunta. Ojalá que se haya escuchado bien. Cambio. Sí, se ha escuchado, lo he escuchado bastante bien la pregunta. Bueno, pues ¿cómo aguantaron? Pues en primer lugar porque como hemos puesto el ejemplo este de América en Argentina, fueron destruidas miles y miles de vidas en todos los lugares, ¿no? Y eso hizo que la población estuviese mermada, no solamente ya por el hecho de las diferentes batallas, sino también luego por las enfermedades que los propios españoles llevaban y que allí ellos desconocían. Y esto hizo, bueno, pues que un gran número de españoles de alguna manera pues cogiesen el poder porque ya tenían sometido a los indios a través del miedo y a través del terror, y sabían que los españoles, no, a pesar de la misericordia y la caridad que desde los púlpitos se predicaban, luego en la práctica era todo lo contrario, ¿no? Y eso hacía que el miedo fuese una realidad, y los indios estaban en encomiendas en muchos casos bajo el servicio, para el servicio de los españoles que controlaban dicho espacio, ¿no? Lo que era la encomienda como tal. Y a partir de ahí, bueno, pues estaban también la soldadesca, los grupos de militares que controlaban todo. España tenía una gran importancia militar, era una potencia en todo momento, a través de la conquista y todo el territorio conquistado, todo el oro sacado y toda la plata, pues pudo perfectamente financiar cantidades de compra de armamentos y de cañones, etcétera, y esto hizo que lógicamente los ingleses, que lo tenían más complicado a la hora de venir a la zona española, que estaba perfectamente bien fortificada, es decir, ahí hubo financiación muy importante de bancos que apoyaban también al gobierno español para que se bunkerizaran, ¿no? Determinadas zonas de la costa para proteger determinadas ciudades. Y los piratas, bueno, pues los piratas podían ser muy buenos los ingleses, pero los ingleses no eran tan buenos como nos lo pintan a nivel de la piratería, ¿no? Los españoles tenían mucha más experiencia que ellos, digamos, en ese sentido, porque ya traían una experiencia de varios siglos también en España y en las luchas contra el Andalus, contra el Islam en aquel territorio, sabían perfectamente cómo organizar esas luchas contra determinados barcos, y esto hacía que el poder fuese un poder bastante importante, sobre todo, vuelvo a repetir, porque las financiaciones estaban ahí, porque España era una potencia mundial en esos momentos, debido a todo el territorio que tiene en América Latina y a toda la riqueza que ahí había, que día tras día y año tras año los barcos iban en dirección a Sevilla, hasta la Torre del Oro, hasta esa famosa Torre del Oro que aún hoy se conserva en Sevilla, al lado del río Guadalquivir, donde se depositaba todo el oro y toda la plata que se traía de América Latina, con la cual, bueno, pues España financiaba también no solamente ya los ejércitos españoles ahí en América, sino también en Flandes y en otros lugares, y aparte de eso también, bueno, pues muchos otros extranjeros que también venían a apoyar a España, como alemanes en determinados lugares que estaban bajo la protección española, y esa gente también acudía, ¿no? Como ayuda para, de alguna manera, darle esa seguridad al territorio. Pero los ingleses como tales no eran tan fieros como nos lo pintan, puesto que jamás pudieron conquistar si acaso Jamaica, que nos la quitaron en un momento determinado, y alguna que otra isla por ahí, pero el territorio en sí nunca fueron capaces de adentrarse en ello. Simplemente lo que hacían era robar, la típica piratería, pero también los españoles hicieron de las suyas con ellos, ya que se cargaron a bastantes ingleses. Inclusive la Inquisición era la que repartía, digamos, el castigo contra aquellos piratas, aquellos bucaneros o aquellos corsarios que eran cazados en alta mar y eran llevados hasta el Santo Oficio para ser condenados. De hecho, un hermano del capitán Drake, que es uno de los corsarios más famosos durante la época de los ataques ingleses, fue cazado por los españoles y fue condenado por la Inquisición, es decir, fue condenado a la hoguera, literalmente, ¿no? Y además la persecución contra los luteranos era algo que España lo sabía hacer muy bien, y los ingleses eran luteranos. Y bueno, desde la fe ellos sabían también, tenían esa especie de fuerza, ¿no?, particular, que les salía desde dentro
para luchar contra estos enemigos contra los que ya venían luchando en España también. Es decir, no es algo novedoso para ellos, ¿no? España ya tiene muchas estrategias y tenía mucha riqueza que la sabía poner al servicio de la seguridad del territorio. De hecho, estuvimos allí prácticamente 5 siglos, ¿no? Y bueno, creo que con esto le habrá quedado contestada la pregunta a nuestro colega, ¿no? En primer lugar, lo que dije, que se diezmó una gran parte de la población indígena y esto hizo que, bueno, pues el contingente español fuese también en momentos determinados, en algunos lugares, lo bastante importante como para controlar perfectamente a la población indígena, a las que van a desmantelar, le van a quitar sus armas, se las van a destruir y no les van a dejar llevar ningún tipo de armamento, sino que el armamento lo van a llevar los españoles y sobre todo porque también, bueno, entraban en juego en todo esto uno de las armas más terribles de la que ya hemos hablado aquí y más feroces, que eran los famosos perros de presa, ¿no? que estaban por todos lados. Y precisamente hay documentos, por ejemplo, como el que narra Gonzalo Fernández de Oviedo, este cronista de la época, donde te dice que eran todos estos perros aquí, en esta y en otras islas y en otros lugares, mudos. Y aunque los apaleasen o los matases, no sabían ladrar. Algunos gañen o gimen bajo cuando les hacen mal. Se dice literalmente, refiriéndose a los perros que realmente existían en América Latina, que no tiene nada que ver con los perros que teníamos aquí en España, ¿no? Pero claro, las comunidades amerindias empleaban al famoso gozque, ¿no? Que era ese animal de compañía que ellos tenían y que además era alimento a veces, ¿no? Destinado para el sacrificio ritual a determinados dioses. Y los españoles no tardaron mucho en incorporar a su dieta alimenticia a este tipo de perros que tenían los indígenas, ¿no? Los famosos gozques que se llamaban, que se añadieron al gusto, pues digamos, gastronómico, ¿no? De los europeos en situaciones sobre todo de escasez de habituallamientos. Y además, por ejemplo, hay un conquistador español, un personaje llamado Guillermo Coma, ¿no? Que decía que estaban muy buenos abriéndolos por el espinazo y tostándolos ligeramente. O por ejemplo, para Fernández de Oviedo decía que el caso es que todos los españoles que lo han probado loan este manjar y dicen que les parece no menos bien que un cabrito. O sea, el consumo masivo, por ejemplo, en este caso, de perros nativos, tanto por los amerindios como por los españoles, provocó precisamente su rápida extinción a los pocos años de la llegada de los españoles a América. Y claro, a diferencia de estos perros gozque que tenían los indios, los perros peninsulares eran de tamaño mediano o grande, de aspecto fiero, y emitían ladridos, cosas que no hacían los de allí. Y fueron introducidos en América en el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1493. Y fue precisamente un religioso, el religioso Juan Rodríguez de Fonseca, quien llevó a tierras americanas 20 perros inicialmente de las razas mastín y galgos, y Rodríguez de Fonseca fue el encargado por parte de la corona española para llevar también la evangelización de la religión cristiana, ¿no? A los nuevos territorios. Y los perros españoles fueron utilizados por primera vez contra los indígenas al año siguiente de su llegada a América, en la isla de la Española, y fueron muy importantes en el primer gran enfrentamiento contra los indios caribe, sobre todo el 24 de marzo, que te indica las crónicas, ¿no? De 1495, cuando Bartolomé Colón, hijo de Cristóbal Colón, utilizó 20 perros para completar los 200 hombres y 20 caballos que tenía para esa batalla. Y a partir de ese momento, su uso fue generalizado en todas las conquistas que los españoles realizaron en el Nuevo Mundo, y estos perros eran adiestrados para matar, como ya contábamos ayer, y despedazar a los indígenas. Las razas de perros españoles llevados a la conquista principalmente fueron estos mastines, los lebreles, que también se le llaman galgos, estaban los alanos, había podencos, sabuesos, y fueron elegidos perros de estas razas debido sobre todo a su fiereza, a la valentía que tenían y a la gran capacidad de agarre, ¿no? Ya que estaban acostumbrados en España a luchar contra jabalíes, ciervos,
y a los que conseguían morderlos sin soltarlos, y además eran utilizados en espectáculos en los que se enfrentaban inclusive a toros bravos, ¿no? Bueno, pues todas estas razas caninas estaban dotadas, digamos, de una gran versatilidad y esa capacidad de adaptación a esas nuevas condiciones, ¿no? Tratándose precisamente de un poderoso instrumento, de un arma de ataque y defensa, cosa que no tenían los indios. Y los perros provocaban mucho miedo a los indígenas, sobre todo porque estos solían, digamos, pesar unos 40 kilos, y el peso medio de un indígena, con lo que cualquiera de esos perros mataba a un indio con suma facilidad, pues era una realidad, porque vuelvo a repetir, el peso real de un indígena era de 40 kilos más o menos en esa época, y los españoles se dieron cuenta del daño, sobre todo psicológico, que la utilización de estos perros provocaba entre los indígenas, sobre todo por el miedo, ¿no?, que les producía, y que se unía pues a la vergüenza que luego sentían al verse derrotados por un animal. Y precisamente los amerindios, bajo la torva mirada y los inauditos ladridos de los perros, quedaban totalmente aterrorizados y desconcertados. De hecho, Bernardo de Vargas Machuca decía que mucho teme el indio el caballo y el arcabuz, pero más teme al perro, que en oyendo el ladrido no para indio, es decir, salen huyendo, salen corriendo, ¿no?, ubicándose en otras latitudes, y sobre todo buscando árboles donde subirse. Perros enormes con orejas cortadas, ojos de fiera de color amarillo inyectados en sangre, enormes bocas, lenguas colgantes y dientes en forma de cuchillos, salvajes como el demonio y manchados como los jaguares. Este es un testimonio de varios indios relatado por el fraile Bernardino de Sahagún. Y los lebreles, precisamente, que traían consigo, que eran grandes y traían las bocas abiertas y las lenguas sacadas, e iban, como dice Montezuma, ¿no?, carleando. Bueno, pues este tipo de armas, estos lebreles, sirvieron en todo momento también para defender el territorio de los propios ingleses, ya no solamente de los indios que se oponían a los españoles, sino también para los propios ingleses, a los que los propios perros eran echados por los españoles para que atacasen a aquellos ingleses que en un momento determinado entraban en tierra con la intención de robar, con la intención de hacer cualquier tipo de daño. Y los lebreles, con sus corazas particulares, con sus cuernos que le ponían en la cabeza, con collares de espinas que llevaban y unas corazas que se les ponían, pues eran realmente temibles, ya no solamente para estos indígenas, sino inclusive, como hemos dicho, también para los propios ingleses. Y esta es una de las razones que sirvió para ganar muchísimas batallas, el miedo a este tipo de animales, que son los mastines, ¿no?, estos perros grandísimos que son prácticamente algunos casi de la altura de una persona, ¿no? No, hombre, no tanto, pero te llegan por la cintura, o inclusive un poquito más de la cintura, ¿no? Por tanto, desde el principio de la conquista, los conquistadores colocaron, y de qué manera, a los perros delante de las filas de las tropas, provistos con sus carlacas en el cuello, que son esos collares de púas, que eran gruesos collares de púas de hierro para proteger el cuello de los perros de los ataques de flechas envenenadas. Además, eran fieros soldados, ¿no? Y los perros españoles tuvieron otros cometidos en tierras americanas, no solamente este que hemos indicado. Uno de sus principales cometidos fue el de vigilancia de los campamentos que las huestes castellanas instalaban para dormir, evitando de esa manera ataques inesperados y nocturnos de los indios, porque según sentían cualquier ruido, rápidamente comenzaban a ladrar y la tropa se despertaba. Y por otra parte, si algún indígena que se encontraba retenido en estos campamentos se escapaba, los perros eran muy eficaces para su rastreo y ataque. Y sobre todo, debido a esa buena capacidad de rastreo, fueron también utilizados como animales de caza, ¿no? Algo que no les era nuevo, ya que lo hacían mucho antes en España. Ya en las Canarias
lo repetíamos ayer, lo contábamos ayer, ya se utilizaron este tipo de perros contra los guanches para dominar el territorio y controlar el territorio, ¿no? Y de hecho hay una carta de Bartolomé de las Casas que escribe a los reyes, donde dice literalmente, dice, yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre, y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte, y después de comidos aquellos tarazones, échales todo el cuerpecito en el suelo a todos juntos. Y esto lo cuenta este obispo, el obispo de México, Fray Bartolomé de las Casas, precisamente porque sabía que la manera que tenían los españoles de alimentar a estos perros era precisamente con la carne de los indios, porque para ellos matar a un indio para este fin no era ningún delito, por lo que dijimos anteriormente, porque eran gente, en muchos casos, que no estaban cristianizados. Lógicamente se perseguía a aquellos que no estaban cristianizados y que se consideraban pues personas herejes y enemigos de España, y por lo tanto se salían a cazar a estos indios, y cuando morían se recogían y esas carnes se partían, se cortaban y se le echaban a los lebreles, porque de esa manera ellos se ponían mucho más fiero y mucho más agresivo contra los propios indígenas, ¿no? Y es más, estos perros también eran utilizados en la misma retaguardia, ¿no? Con la misión de vigilar a los heridos y al personal que se quedaba en la misma, ¿no? Y así prevenir posibles ataques. Y por ejemplo, hay casos en la selva venezolana, fueron utilizados en la expedición del año 1530, liderada por Nicolás Federmann, que era un conquistador y explorador alemán de los que apoyaban a América, de las actuales Colombia y Venezuela, en busca de las riquezas del Dorado, para defender a los exploradores de los ataques de jaguares y panteras. Y muchas veces, sobre todo debido a la humedad, las escopetas, los mosquetes y arcabuces pues se volvían ineficaces, ¿no? Y señala, por ejemplo, Machuca al respecto, Machuca, que es uno de los que escribían, dice, ya hemos visto en repentinas emboscadas no poder encender la cuerda que hacía que las armas pues realmente funcionaran, ¿no? Ora sea por la humedad o por la prisa, y otras veces, aunque lo estén encendidas, no tomar fuego el polvorín, y ya que lo tomase, no disparar el arcabuz por la humedad de la pólvora. Entonces los perros se convertían en fundamentales para rastrear a los indígenas y poder precisamente evitar así los ataques, ¿no? Y en algunos casos, bueno, pues las graves hambrunas existentes a veces en América a inicios del siglo XVI, pues hicieron que los españoles también sacrificaran a sus perros y a sus caballos para poder comérselos. El caso más importante fue la expedición liderada por Gonzalo Pizarro, ¿no? Gobernador de Quito, al país de la canela, donde se sacrificaron 950 perros para poder alimentar a los españoles. Y existieron inclusive perros que se convirtieron en famosos, perros famosos tanto entre los indígenas como entre las tropas españolas, ¿no? El más conocido fue Becerrillo, un alano, un perro grande de manchas de color negro y pelo rojizo, que precisamente pertenecía al conquistador de Puerto Rico, Juan Ponce de León y Figueroa, aunque pasó también los últimos años de su vida con el capitán Sancho de Aragón. Y tal era su fiereza, según las crónicas, que se decía que los indígenas preferían enfrentarse a 10 soldados españoles que a él. Recibía ración de comida a veces mejor que la de los soldados, y es más, tenía hasta un sueldo equivalente al de un ballestero. Precisamente este perro tan famoso, Becerrillo, murió por una flecha envenenada en el año 1514, pero los españoles ocultaron su fallecimiento para seguir de alguna manera insuflando ese miedo a los indígenas, ¿no? Así que, como pueden ver, no solamente eran las armas que los españoles llevaran a través de la pólvora para asesinar a indios que se enfrentaban a ellos, sino que además también tenían esta otra arma que era brutal,
que era brutal, y que además en los códices que hay imágenes de cómo estos perros a veces estaban, los solían tener muchos encomenderos en las encomiendas, cogidos con cadenas, y cuando tenían que atacar a algún indio que se ponía chulo ante el español, pues lo azuzaban para que atacase el indio, y hay imágenes pintadas en los códices de españoles con la cadena y el perro atacando a un determinado indígena. Cambio. Bueno, vamos a dar un poquito más de información, pero muy poquito ya, porque ya son las 3 y también hay que descansar. Es un poco, bueno, pues para... luego ya mañana, si queréis, otro día hablamos más sobre el tema de los perros y algunas historias que se desarrollaron en la conquista, como por ejemplo, bueno, el caso de un famoso perro también que se llamaba Leoncillo, que fue un perro que se dice que era hijo de precisamente del becerrillo, ¿no?, del que hemos hablado anteriormente, que era propiedad de Vasco Núñez de Balboa y que fue uno de los principales conquistadores castellanos de las primeras décadas de la conquista, ¿no? Combatió en el Darién, al sur del actual Panamá, y bueno, pues muriendo también envenenado, ¿no? Y otros perros de conquista famosos fueron, por ejemplo, Amadis, que combatió en Santa Marta, y Bruto, ¿no? Bruto, que era propietario de Hernando de Soto, que luchó en la Florida, ¿no? Hay, por ejemplo, un escrito de Juan de Castellanos que nos dice que el lebrel Amadis, viendo la caza, bien como lobo dentro de cabañas, unos derriban y otros despedaza, echándoles de fuera las entrañas, te dice literalmente este escritor, ¿no? Y una vez que los conquistadores, o una vez que, digamos, la conquista de América, o en América, acabaron y la mayor parte del territorio era controlado por los españoles, los perros pasaron de grandes aliados a un tremendo problema, ¿no? Ya que los 20 perros, por ejemplo, que llegaron en el año 1493, se habían reproducido por miles, y estos perros se escapaban y mataban al ganado y a los animales de caza, ¿no? Es decir, más perjudiciales para el ganado menor que lobos en otras partes, decía Juan López de Velasco. Y entonces, bueno, el monarca Carlos V sancionó una real cédula el 7 de octubre del año 1541, dirigida al gobernador Francisco Pizarro y al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, caballero de la Orden de Santiago y consejero de Indias, para que prohibiesen, precisamente en el Perú, la existencia de perros carniceros. Y esto provocó que los españoles empezaran a aniquilar al mayor número de perros de conquista posible. Algunos no fueron asesinados, ¿no?, sino reconvertidos a nuevas funciones, sirviendo a españoles e indios en todos los usos que en España, como en la caza y en la guarda de las casas y heredades de sus amos, ¿no? Y además, bueno, pues hay inclusive, ¿no?, algunas frases como la de Felipe Guamán Poma de Ayala, que decía que ven a los ladrones y salteadores que andan de noche, los negros cimarrones o lo que no son cimarrones, o los mismos españoles y algunos indios ladrones, y que lógicamente rápidamente comenzaban a ladrar, porque además los lebreles, los perros mastines, eran y son muy territoriales. Yo que tengo un perro mastín aquí en el lugar donde habito, pues os tengo que decir que, vamos, a la mínima que escucha cualquier sonido de un animal comienza a ladrar, y si es una persona exactamente igual, y además con una fuerza tremenda, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de este arma de la que apenas se nos habla, de la que apenas se nos cuenta, por lo que tiene de trágico, ni en las escuelas ni en las universidades, pero que sin duda alguna, cuando uno se acerca a los documentos, pues te vas a encontrar joyas como la que hemos estado ahora mismo contando aquí, de la relación de estos perros y de todo cuanto aconteció con ellos en América Latina. Y bueno, dejamos aquí porque ya es muy tarde, y mañana seguiremos un poco más ampliando la historia de América, con el tema de los autos de fe contra indios a través del provisorato, y esa destrucción del pueblo de Dolores a mano de los jesuitas. ¿Y por qué? Porque lo destruyeron y construyeron otro pueblo en otro lugar cercano al que habitaban los habitantes de ese pueblo, ¿no?, de Dolores. Pero eso será otra historia a contar, y ya lo haremos pues en otro momento, mañana o pasado. Ya veremos, a ver, pasado no, el sábado va a ser imposible porque yo el sábado no puedo.
Pero bueno, mañana igual si nos acercamos otra vez por aquí y hablaremos un poquito más sobre estas historias y vamos a ir descubriendo y desgranando pues parte, ¿no?, de estos documentos y de estas historias que tienen que ver con su historia, con la historia de América Latina y con nuestra historia, la historia de España, y que no es leyenda negra, porque leyenda negra, como ya hemos dicho, es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos, pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae, ya no tiene sentido, porque se ha convertido en historia, y los documentos estaban precisamente ahí, en el Archivo General de Indias, y algunos de ellos inclusive, bueno, pues perfectamente legibles. Así que desde aquí, por mi parte, buenas noches para los que de España estén escuchando, y imagino que también buenas noches ahí ya en América. Ya la tarde habrá pasado y os espero, si tenéis esas ganas, pues mañana hablando también de algún que otro tema tan interesante como puede ser el que hemos tocado hoy. Abrazos para todos y nos vemos mañana. Bueno, por mi parte quiero agradecerte siempre la presencia acá en el canal, las historias. Yo como siempre me quedo, la escucho ahí y aprendo mucho, mucho. Y bueno, como hoy aprendí cosas de mi tierra, que había cosas que no sabía. Ahí estuve compartiendo las fotos del becerrillo y los perros, como estaban armados, así que intenté ilustrar tus historias. Muchas gracias y será hasta cuando entres nuevamente a compartir con nosotros. Por mi parte, muy agradecido. Y como siempre lo decimos, esta es tu casa. Cambio. Agradecido totalmente. Muchas gracias, de verdad. Siempre aprendemos, todos los días aprendemos algo, todos los días. Ahora no aprendo algo, aprendo mucho. No, de verdad. Agradecido totalmente. Interesante. Interesante, Fermín, de verdad agradecido y gracias por su tiempo, por el tiempo que usted nos dedica a nosotros en enseñarnos estas cosas que a veces no se nos cuenta o también no tenemos esa oportunidad de leer quizá esa documentación que usted ha tenido a mano. Entonces, se agradece mucho, de verdad, muchas gracias. Cuando pueda nomás, es su casa, compañero, es su casa. De igual manera me sumo a agradecerle, señor, si todavía está usted ahí a la escucha, y más este tema de los perritos, que también es importante, y bueno, también fue casi llevada a la extinción, la existencia del xoloescuincle, este animal con parece ser que es más de 6.000 años de antigüedad, y que bueno, fue rescatado y hoy se usa incluso como pie de cría. Y bueno, muchas gracias, aquí vamos a estar pendientes de su próxima intervención, y reciba usted por favor un fuerte abrazo y gracias. De igual manera, saludos a todos por ahí en la sala cambio. Gracias, Axel. Sí, también me quiero sumar a los agradecimientos. Escuché la parte final, así que bueno, estaremos atentos cuando vuelva Fermín Mayorga con más historias a sacudir la historia. Así que muy bien, agradecidos también. Lo esperamos pronto. Cambio. Bueno, agradecemos todo el tiempo que hemos estado con él. De verdad agradecido. Hay tantas cosas aquí para aprender. Yo le quería preguntar sobre la silla de Judas. Busquen la silla de Judas, las armas que usaba esta gente para torturar. Tenían una rueda, la rueda de Catalina, no sé cómo se llamaba, pero tenían un nombre, tenían como un tenedor que ponían entre la pera de acá y aquí el pecho, un tenedor. Entonces, después les vamos a preguntarle todas esas cositas cuando se dé la ocasión. Agradecido totalmente con él, de verdad. Nada, mañana hablaremos sobre las torturas de la Inquisición y aclararemos muchas cosas al respecto que a veces confunden a la gente, sobre todo porque a veces visitan determinados museos de la Inquisición y lo que van a encontrar en esos museos de la Inquisición es todo menos Inquisición. Pero ya explicaremos por qué. Lo dicho, hasta mañana, Axel, y nada, que paséis una buena velada y que sigáis pues también estando ahí mañana, que sobre las 12 más o menos, o 12 y media, regresaré para hablar de la Inquisición y hablaremos de las torturas de la Inquisición y terminaremos también con el tema de lo que ocurrió con esos jesuitas en el pueblo de Dolores. Venga, abrazos para todos. Entra a todas nuestras redes sociales.